Buenas noches, queridos hermanos, aquí en la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, aquí nuestra preciosa iglesia, muy amada iglesia, en el púlpito, enfrente no de nuestra iglesia esta noche, pero enfrente de las sillas vacías, un auditorio vacío. Vengo a usted esta noche con un corazón cargado, un corazón lleno de emoción a la vez, expectación. He estado orando por esta semana por ya varios meses en anticipación. He estado planeando, esperando, he estado orando. Creo que esto es algo que Dios quiere que yo haga y es una cita que Dios tiene conmigo al hacer esto esta semana. No lo anuncié a la iglesia a propósito. Estoy aquí en un auditorio vacío porque así lo quiere Dios en esta ocasión. Me hace recordar de los meses que estábamos así en tiempo de COVID, como es que la iglesia no podía congregarse, y fueron varias las semanas que prediqué a un auditorio vacío y traté lo mejor que yo pude durante ese tiempo de predicar con todo mi corazón, no detenerme de ninguna manera. Por primera vez me encontraba yo predicando hacia una cámara y le pedí al Señor que me diera su poder y la habilidad de predicar la palabra de Dios como que si fuera que la iglesia estuviera presente. Creo que durante ese tiempo, un tiempo muy inolvidable de todos nosotros, por muchas razones, fue también un tiempo donde yo recuerdo muy bien el Señor visitar conmigo en muchas ocasiones, al estar aquí preparándome para predicar a un auditorio vacío. Las emociones dentro de mí se encontraban, no sabía cómo proseguir, no sabía cómo funcionar realmente. Uno cuando predica la palabra de Dios, a veces uno busca los rostros, las respuestas, las miradas, las sonrisas, o a veces los gestos del pueblo de Dios en el altar, para afirmar que Dios usó el mensaje, que fuimos de ayuda, de bendición al pueblo. Pero en esta ocasión no hay ninguna de esas. En esta ocasión estoy tratando de comunicarme aquí solo con el Señor, directamente a aquellos de nuestra iglesia que quizás estarán mirando, que no sabían de esta programación. Quizás usted lo mirará después, no sé. Mi intención no es agarrar una audiencia, mi intención no es tratar de probar un punto o exigir algo de nuestra iglesia. Amamos mucho nuestra congregación. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha bendecido nuestra iglesia, nuestras vidas. Ha bendecido muchas veces nuestro ministerio. Nos confirma constantemente que Él está con nosotros. Y esta noche no se trata de eso. Esta noche y esta semana se trata de pedirle a Dios que traiga un avivamiento, que traiga un despertamiento, no solo a mi corazón, pero quizás con el enfoque hacia mi iglesia, hacia nuestra iglesia. No sé dónde está ahorita, no sé qué estará haciendo usted, si está en casa o va camino a la casa, si está en el carro escuchando, si está aún trabajando. Tendrán que disculparme por no avisarles. Pero Dios me ha dirigido de esta manera para esta ocasión.
quiero poder comunicarme con ustedes, queridos hermanos, libremente y abiertamente, y permitir que Dios pueda hacer una obra extraordinaria, una obra inexplicable. Bajo las circunstancias no se presta. Normalmente se busca la música para preparar corazones, normalmente se busca la audiencia para confirmar la asistencia y el apoyo. Pero en esta ocasión solo soy yo y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y usted si está escuchando. Dios ha escogido la locura de la predicación. En todo lo que Él pudo haber escogido para usar para llegar al corazón del hombre, Dios escogió la locura de la predicación. Dios le dijo a Ezequiel que predicara a los huesos secos y que esos huesos se iban a volver a levantar. Y tal y como Dios dijo, usó la predicación. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara un mensaje a un pueblo lleno de pecado, rebelde. Jonás fue y, renegando, conocemos la historia, y predicó una línea como sermón. Predicó unas palabras sencillas. No predicó un mensaje expositivo, no predicó un mensaje largo, temático, con ilustraciones. Predicó exactamente lo que Dios le dijo que dijera, sin añadir nada más. Y toda una ciudad se arrepintió y vino avivamiento por la predicación de la palabra de Dios. Ahora, yo estoy por música y yo estoy por buena, excelente música. La Biblia dice que Dios es digno de suprema alabanza. Yo estoy por cultos de avivamiento. En un momento, en un tiempo corto, en 2 semanas, vamos a tener la conferencia de siervos. Y vamos a, primeramente Dios, tener este lugar lleno de personas, de pastores, misioneros, obreros y, más importante, nuestra querida iglesia. Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que Dios va a hablar. Porque Dios siempre usa la predicación de la palabra de Dios. Dios promete que su palabra nunca regresará vacía. Yo con esa convicción y esa esperanza vengo a ustedes esta noche como su pastor. Me he puesto en esta situación a propósito, porque quiero solo yo estar aquí con mi Dios y poder predicarle a usted, si es que usted está escuchando esta noche, y que Dios le pueda hablar a su corazón. Yo no sé cómo eso va a suceder, porque sé que no estamos aquí sentados ustedes. Pero si Dios decide usar este mensaje que nunca he predicado, y Dios me lo dio hoy para predicar a través de esta manera, entonces que Dios sea glorificado. Querida iglesia, la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, más que nunca yo creo que estamos en necesidad de un avivamiento. Más que nunca yo creo que nuestra iglesia, por más fuerte que esté, por tantas bendiciones que hemos visto, por la manera que servimos a nuestro Dios, la manera que compartimos y ganamos almas, la manera que asistimos a la iglesia, yo creo que necesitamos un avivamiento. Y entiendo esto, querido hermano, hermana, que si vamos a experimentar un avivamiento, no va a ser corporal, no va a ser colectivamente. Tiene que comenzar conmigo, tiene que comenzar con usted.
Yo no sé cómo se encuentra espiritualmente. No sé si se ha autoexaminado, si siente la misma necesidad y carga que yo les propongo esta noche. Puede que a lo mejor yo soy el que está en necesidad de avivamiento y ustedes están bien. Y no lo digo sarcásticamente, lo digo sinceramente. Yo quisiera poder compartir mi corazón esta noche y que Dios use el mensaje como Él quiera usarlo. No esperando ningún resultado, ninguna afirmación, ninguna aprobación. No estoy esperando esta noche ningún resultado. Solo quiero ser fiel en predicar lo que Dios puso en mi corazón predicar. Y que Dios sea glorificado. Padre, por favor, bendice. Señor, como te lo he pedido ya. Toma control. Ayúdame, Señor, como un instrumento en tus manos. Simplemente ser útil. Simplemente ser usado por ti. Habla, Señor, a cada persona que estará escuchando. Manda un avivamiento en nuestras vidas. Señor, por favor, sé glorificado en nuestras vidas y en estos tiempos. En Cristo Jesús, amén. Les llevaré al libro de Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor Jesucristo comienza a hablarle y dirigirse a las 7 famosas iglesias. Les da un mensaje singular, particular a cada iglesia, pero a la misma vez está dirigiéndose hacia el creyente, hacia todo creyente en Cristo. Creo yo que de estos mensajes de Cristo hacia la iglesia podemos aprender mucho, podemos conocer mucho de nuestro Dios y podemos aprender mucho de estas iglesias que Dios menciona con mucho amor y con mucha convicción. Les leo comenzando el versículo 18, capítulo 2. La Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: para que no hubiera malentendimientos, para que no hubiera confusión, Dios afirma y se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como fuego, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, que cuando Juan se tiró a los pies como muerto, miró a aquel que le hablaba, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hebreos capítulo 12, versículo 29 nos dice la palabra de Dios que nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios es el que nos puede dar ese fuego divino que arda una vez más nuestros corazones, como los hombres que iban camino a Emaús, que estaban quizás desanimados o habían perdido su fe porque no habían visto a Cristo resucitar. Escucharon que unas mujeres dijeron que no estaba en la tumba, pero ellos, regresando a Emaús, se encontraron en el camino con el Hijo de Dios, nomás que no se habían dado cuenta. A veces cuando no andamos bien con Dios y cuando andamos lejos de Dios, no nos damos cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo Dios nos quiere hablar, cómo Dios nos quiere ayudar, y muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que estamos mal. Estos hombres iban camino a Emaús y el Señor se encuentra con ellos y comienza a hablarles a ellos de Moisés y los profetas, y comienza a hablar de la palabra de Dios. Y cuando menos pensaron,
se encontraban ya entendiendo con quién estaban hablando y se sentaron a comer con Él, a tener comunión con Él. Y cómo he visto eso, querido hermano, que cuando nos ponemos bien con Dios y nos sometemos ante su presencia con toda sinceridad y entrega, siempre el resultado es la comunión con Dios. Siempre el resultado es poder beber de esas aguas cristalinas, de alimentarnos de ese maná celestial y la comunión con nuestro Señor. Siempre hay alegría, siempre hay gozo después del arrepentimiento. Estos hombres se sentaron a comer con Él y contentos, ya no querían soltarlo, ya no querían que se fuera, que querían que se quedaran con ellos. Y el Señor se escapa. Y ellos se quedan mirándose los dos diciendo, ¿no ardía nuestro corazón? Al escuchar la palabra que nos hablaba, ¿no ardía nuestro corazón? De repente, por pasar tiempo con el Señor, regresó un ardor en su corazón. Regresó un fuego por dentro. Y eso los hizo regresar a Jerusalén, donde tenían que estar. Querido hermano, hermana, una vez más, no sé por dónde anda usted en el camino de esta vida. No sé qué tan lejos se ha extraviado espiritualmente. No sé cómo está emocionalmente. No sé si se encuentra desanimado, desconectado. No sé si se encuentra indiferente. No sé si vive en pecado. Lo que sí sé es que si usted sinceramente se acerca a nuestro Salvador, si sinceramente lo busca a través de las Escrituras y abre su corazón a Él, yo le prometo, por lo que sé que mi Dios hace, que una vez más va a volver a arder en su corazón un fuego. Y como dijo Jeremías, traté de sufrirlo, pero no pudo. No pudo porque ardía por dentro de sus huesos. Y ese fuego le ayudó a Jeremías a levantarse de su desánimo, a levantarse de las murmuraciones y los ataques y la burla de sus amigos, y volver a agarrar ánimo para seguir sirviendo a su Señor. Estos cristianos aquí, en el versículo 19, continuamos leyendo capítulo 2, versículo 19 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Deje decir y aclarar, esta iglesia o estos cristianos en Tiatira eran cristianos creciendo en la fe. Eran cristianos activamente tomando los pasos para su crecimiento espiritual. Pero el problema de esta iglesia no es que no estaban activos, no es que no estaban sirviendo, no es que no estaban creciendo, no es que no estaban conociendo más del Señor. El problema de esta iglesia es que se descuidó. Se descuidó. Tiatira era un lugar muy comercial. Había mucho dinero que pasaba por ahí, mucho comercio, y mayormente vendían lana y materiales que yo entiendo, y entonces los cristianos o los creyentes en Tiatira participaban en el comercio para sobrevivir. Pero el negocio era tan abundante, había tanto comercio, que en el afán de vender y prosperar y avanzar, se hicieron tolerantes del pecado. Y yo he descubierto una cosa, que a veces son los cristianos que están más envueltos, los cristianos que están más activos en la obra de Dios, que son los que más tenemos la tendencia de descuidarnos espiritualmente. El que no hace nada para Dios, el que está inactivo, el que está lejos, a veces no tiene mucho que preocuparse. Alguien dijo una vez, si no te topas con el diablo por el camino, es porque los dos van por el mismo camino. Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Dios nos dice que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El creyente debe siempre estar a la alarma, porque estamos metidos en una guerra espiritual. Estamos metidos en una lucha que no solo implica contra el diablo y contra el mundo, pero el interior. El cuidado, el peligro más grande que un cristiano tiene es de sí mismo. Si yo termino destruyendo mi familia, yo tengo que verme en el espejo y entender que yo fui el que me descuidé.
Si yo pierdo mi matrimonio, yo fui el que me descuidé. Si yo pierdo a mis hijos, yo fui el que me descuidé. Y es un constante velad y orar, como dijo Cristo a sus discípulos, velad y orar para que no entréis en tentación. La tentación es muy real y muy cierta. Nos rodea, todos los días la enfrentamos. Tiatira, los cristianos de Tiatira estaban creciendo, haciendo lo que tenían que hacer, probablemente activos en la iglesia, probablemente fiel a la iglesia, pero se estaban descuidando. Porque note lo siguiente: los felicita Cristo y les dice: bien, han hecho buen trabajo, excelente trabajo, qué bueno, les felicito, están creciendo, están tomando las clases de discipulado, están asistiendo a la escuela dominical, qué bueno que lo estás haciendo. Pero dice Dios en el versículo 20, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No está hablando literalmente de la Jezabel del Antiguo Testamento que encontramos en Segunda de Reyes, la bruja malvada, la mujer de un rey que decimos nosotros, ¿cómo le decimos al rey? Mandilón, que se dejaba gobernar por esa mujer. Sabemos, la historia nos dice que ella murió y cayó y los perros se la comieron. No es que está resucitando aquí, era el espíritu diabólico de Jezabel. Era el espíritu diabólico de Jezabel, un dios, una diosa perversa, un espíritu inmundo que llevaba a los hombres en ese lugar por tanto comercio, por tanto dinero y tanta perdición, a fornicar. Había lujuria, había perversidad abierta en las calles, en los lugares, en las sinagogas de Satanás. Y estos cristianos se encontraban viviendo en medio de todo eso. Y la acusación de Dios no era echarle la culpa por Jezabel a ellos, sino que les dice que has tolerado que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y note, no es accidente, Dios dice a mis siervos. La acusación, la alarma no era por un mundo perdido. El mundo siempre ha estado perdido. El mundo siempre ha vivido en pecado. El mundo siempre ha estado lejos de Dios. Por eso Dios, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo ya sabemos cómo está. El llamado de Dios aquí, hermanos, no es para dejarnos saber, para informarnos que Hollywood está mal, que los medios sociales están mal, que hay pornografía, que hay borracheras, que hay drogas. No, la noticia aquí, mi hermano, es que los siervos de Dios estaban cayendo como moscas. Y dígame usted sí o no, querido hermano, que hoy en día más que nunca los cristianos están cayendo como moscas. Pastores, líderes, esposas de pastores, misioneros, están regresando del campo cada día por el pecado. Cristianos, buenos cristianos, líderes en las iglesias, buenas familias que un día estaban sirviendo, un día estaban activos, un día cantaban el especial, un día era el ujiero, un día era el maestro, un día era el diácono, un día le ayudaba al pastor, un día estacionaba los bases, un día servía, pero ahora está descalificado. Y querido hermano, esta iglesia de Tiatira nos recuerda que podemos estar haciendo todo lo que es correcto y aún así descuidarnos, aún así fallarle a nuestro Dios. Déjeme decirle, querido hermano, una vez más lo repito, Dios está más interesado en quiénes somos nosotros por dentro, quiénes somos por dentro, quién somos ante Él, que lo que hacemos por Él. Qué fácil es cuando descuidamos nuestra relación con Él, cuando descuidamos nuestra pureza y nuestra santidad. Qué fácil, hermano, qué fácil es acudir o depender de nuestras obras.
Qué fácil es esperanzarnos de que de alguna manera, ok, no soy el cristiano que debo de ser, pero Dios tiene que darse cuenta que sigo enseñando mi clase, sigo sirviendo en el coro, sigo tocando el piano, sigo siendo ujier, sigo estando en la iglesia, sigo yendo en la ruta. Mi hermano, a Dios no impresionamos, mi hermano. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y luego dice aquí el Señor que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No estoy aquí pretendiendo, querido hermano, que yo soy exento de una caída o que yo no puedo caer. Yo entiendo lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entiendo la Biblia que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entiendo, hermanos. Entiendo muy bien, porque veo lo que Dios ha hecho en el ejemplo de otras personas, pastores, amigos, amistades, personas que yo he conocido, que un día estaban sobre plataformas de influencia, un día estaban sirviendo a Dios contentos y todo parecía estar bien, pero comenzaron a tolerar el pecado. Y querido hermano, quizás es la tendencia de todos nosotros, de tolerar el pecado. Yo no sé qué nos lleva a eso. No lo entiendo por completo. Cómo es que yo a veces me descuido y tolero el pecado. Pero aquí Dios lo afirma como algo negativo, algo de un descuido enorme, un pecado, y lo trae a la santa palabra de Dios para la eternidad, que podamos registrarlo nosotros, que cristianos en Tatira toleraron el pecado. De todas las cosas que pudo haberles llamado la atención, les acusó de tolerar. Deje de decirle, querido hermano, dos males no hacen un bien. Dos males no hacen un bien. No podemos pretender de estar haciendo lo correcto y por otro lado en mi persona tener amargura, resentimiento contra un hermano, y pensar que hay un Dios santo que nos conoce, como dice aquí, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Dios conocía a quién se estaba dirigiendo. No es que estaba hablando a un grupo de cristianos rebeldes. A ellos sí predíquele, pastor, esos están mal con Dios. No le estaba hablando a la asistencia del domingo a la mañana. Le estaba hablando quizás a la asistencia del miércoles, a la asistencia del domingo a la noche, al grupo de ganadores de almas, a los hermanos que vienen al instituto, a los hermanos que están sirviendo a Dios en el coro, en el ministerio. A eso se dirigió Dios y dijo, ustedes han tolerado el pecado. No podemos pretender que todo está bien, que estamos mientras sirviendo a Dios, y por acá lleno de odio, lleno de vanidad, lleno de pecado, escuchando música del mundo, mirando lo que sea sin filtro, sin preocupación. Malas palabras entran y salen de nuestros pensamientos, todas esas cosas que permitimos sutilmente en nuestra vida por los descuidos espirituales, por la falta de entrega a Dios, por la falta de convicción espiritual. No es que el Espíritu Santo no puede con nosotros, es que, hermanos, hemos sido cautivizados, nos hemos acostumbrado, como dice el Señor aquí, hemos tolerado el pecado y ahora es costumbre. A veces mi esposa se pone a hacer una salsa y se pone a asar unos chilitos de esos de chiles de árbol, y lo comienza a hervir ahí con el aceite y comienza a llenarse toda la casa, y de pronto está abriendo las ventanas porque está haciéndonos llorar los ojos, y el olor es intenso, y hasta el perro anda escondiéndose, ¿verdad? Porque está tan fuerte el olor. De repente decimos, nos vamos a acostumbrar. Espérate, ahorita pasa y nos vamos a acostumbrar. El olor permanece, y es verdad, si nos acostumbramos. Y así es, querido hermano, como un cristiano llega a su ruina cuando pensamos,
me voy a acostumbrar. Yo sé que esa persona anda mal, pero es mi amiga, es mi amigo. Yo sé que ellos andan hablando mal de esto, de aquellos, ellos tienen rencor contra aquellos, amargura contra acá, y ellos andan mal aquí, haciendo esto, lo otro, lo que es incorrecto, pero nos vamos a acostumbrar. No es para tanto, dicen. No hay que juzgar a nuestro hermano. Sin embargo, Dios nos da la capacidad de juzgar. Dios nos instruye a juzgar, a cuidar nuestras amistades. Dios nos instruye a ver lo bueno y sacarlo de lo malo. Dios nos pide que tengamos discernimiento, que cuidemos nuestras conversaciones. No, mi hermano, el problema no es que estamos juzgando a nuestros hermanos. El problema es, mi hermano, que hemos tolerado el pecado en nuestras vidas, y mayormente nuestros propios pecados. Mayormente nuestros propios pecados. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. De eso quiero hablarles, hermanos, y ese es el énfasis de este mensaje. Que Dios, querido hermano, le está esperando. Dios le está esperando. Dice aquí la Biblia, le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. En ninguna otra iglesia, escúcheme, de las 7 iglesias que Dios menciona, de ninguna otra iglesia Dios dice esa frase. A todas las demás trata diferentes con ellos. Pero en esta iglesia, por ser los cristianos que estaban creciendo, sirviendo, activamente desarrollándose y madurando en el Señor, Dios les dice, te he estado esperando, he estado dándote tiempo para que te arrepientas, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Qué triste, mi hermano, que se diga de nosotros que Dios nos tuvo misericordia, nos dio muchas y amplias oportunidades de arrepentirnos. Se nos dijo a través de mensaje, a través de conferencias, a través de cantos especiales, a través de situaciones, circunstancias, pruebas, tribulaciones, y aún así dice Dios, no quiere arrepentirse. Yo no quisiera que jamás Dios dijera eso de mí. Te bendije, Andrés. Te di oportunidades, Andrés. Te abrí puertas, Andrés. Te usé, Andrés. Te favorecí, Andrés. Te llevé por acá, Andrés. Te cuidé acá, Andrés. Te moví acá. Te hice esto contigo. Te di esto. Te bendije con una familia. Te bendije con esto, lo otro. Y no quieres arrepentirte. Dice la Biblia en el versículo 22. He aquí, yo, dice Dios, yo, lo firma Él, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios trata con sus hijos. Dios no se equivoque, querido hermano. Al que Dios ama, Dios castiga. Dios disciplina. Él nos ama como Padre. Él nos desea celosamente, nos anhela celosamente, dice la Biblia. Él nos busca, nos favorece, nos prepara cada mañana. Sus misericordias nuevas son, no usadas, no prestadas, no fabricadas de algo que ya existía. Nuevas son cada mañana tus misericordias. En otras palabras, cada día nos invita, cada día nos anhela, cada día nos busca, cada día nos anticipa, cada día nos prepara lugar para su gracia, para su favor, para su bendición. Y el problema nunca ha sido Dios. El problema es que usted y yo no queremos arrepentirnos. Estoy bien, pastor. No necesito pasar al frente, pastor. No necesito esa conferencia, pastor. No necesito ese retiro matrimonial, pastor. No necesito ese campamento de jóvenes, pastor. No necesito ese evento. No necesito esa predicación. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y dice Dios, es que no quieres arrepentirte. Pastor, yo no he fornicado.
Pastor, ¿de qué está hablando? Ahí está hablando de la fornicación y usted mismo dijo de la perversidad. Vean en Santiago capítulo 4, por favor. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios, no solamente ahí, pero en varias veces y especialmente en el Antiguo Testamento, se refiere metafóricamente al adulterio espiritual. Cómo es que le hemos sido desleal, cómo nos hemos tirado en la cama en fornicación, en adulterio espiritualmente hablando, en contra de un Dios santo, un Dios fiel, un Dios amoroso. Dice Dios: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo le ha estado esperando Dios a usted? ¿Cuánto tiempo, querido hermano, le ha estado esperando Dios a usted? ¿Cuánto más tiene que esperar Dios? ¿Cuánto más tiene que esperarlo? Mi hermano, hermana, no hay necesidad. Como el hijo pródigo, levántese, sacúdese, regrese a la casa de su padre, que Él está esperando. No más que usted regrese, tome un paso hacia Dios y Él va a tomar 2 pasos hacia usted. Pero no queréis arrepentirnos. No queréis arrepentirse, dice la Biblia. Dios es lento para la ira y tardo para airarse, dice la Biblia. Pero gloria a Dios que Él sigue esperando. Apocalipsis 3:20 nos dice claramente la palabra de Dios. Dice: estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Antes de este versículo, Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que amo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere estar en comunión con nosotros. Dios quiere sentarse para que nosotros gocemos de las bendiciones de Dios, que podamos tener la dicha y la bendición de saber que estamos en paz con Dios, que Dios nos favorece, que Dios está con nosotros. Pero mi hermano, Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Dios no puede aceptar nuestro pecado. Dios rechaza nuestro pecado. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador con limpio todos los días. Hay cosas en nuestras vidas que estorban un arrepentimiento genuino. Hay cosas en nuestra vida que nos dilatan, nos manifiestan culpables, como la iglesia de Tiatira, que habían tolerado, que se habían descuidado espiritualmente. Yo quisiera someterle, querido hermano, que esta iglesia de Tiatira es muy similar a lo de muchos cristianos viven hoy en día. Quiero que vean conmigo y mediten y acepten esta verdad, por favor. Por favor, le pido con toda humildad, con todo respeto, que usted acepte las siguientes verdades en su vida. Que no piense ya en quién está predicando o por qué estará haciendo eso el pastor. Quite su mente de todo eso. Olvídese de todo lo demás. Y por los siguientes minutos nomás escuche atentamente el problema de estos cristianos, el cómo se descuidaron. La primera que veo es que nos hemos hecho tolerantes del pecado. Ahí lo dice claramente, que toleras. Esa palabra tolerar es muy importante, hermanos. Es la palabra, no sé si la pronunciaré bien, pero es afeimi, que quiere decir esto: pasar por alto. Pasar por alto. De tener la habilidad, la autoridad
de detener, de parar, pero pasar por alto. La tolerancia, hermanos, pecaminosa no comienza con la rebelión abierta, comienza con el silencio. Se deja pasar. Escuche, se normaliza, se justifica. Escuche bien, se institucionaliza, se acepta como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra iglesia, así como la iglesia de Corintios, que en el capítulo 5 dice la Biblia una acusación fuerte contra la iglesia primitiva en Corintios, que había pecado en la iglesia, en la congregación, de un joven durmiendo en fornicación y adulterio con la mujer de su papá, y nadie decía nada. La acusación fue hacia la iglesia, aunque se trató con el pecador y había necesidad de tratarse con el pecado y el pecador, y Dios después lo restaura a la congregación. Pero el problema era que los cristianos se habían hecho tolerantes del pecado, y ese era el problema con la iglesia, que se habían hecho tolerantes. Hermanos, escúcheme, no estamos para juzgar a nuestros hermanos, ni mucho menos apedrear a nuestros hermanos. El que sea libre del pecado, lance la primera piedra. Nadie aquí tiene el derecho o la autoridad para condenar a alguien, o juzgar a alguien, o criticar a alguien por su pecado antes de juzgar a alguien más. Dice Dios, fíjate primero en la viga que tienes en tu ojo. Fíjate en el problema tuyo antes que te fijes en el problema de tu hermano. Oh, si tan solo entendiéramos eso y dejáramos de compararnos a otros y comenzáramos a compararnos a la palabra de Dios, quizás nuestra vida sería la vida que debe ser. Proverbios 28:13 nos dice la Biblia lo siguiente. Proverbios 28:13 nos dice la palabra de Dios. 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre, el que esconde, el que pretende que no están allí, el que tolera su pecado, el que pasa por vista su pecado, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es muy claro cómo se debe tratar con el pecado. En Efesios 5:11 nos dice la palabra de Dios. Efesios 5:11, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Más bien reprenderlas, dice Dios. En otras palabras, no las toleres, no te acostumbres, no la toleres. No cometas el pecado, el descuido de tolerar el pecado en tu vida. El pecado es canceroso. El pecado dará luz la muerte. El pecado no tiene misericordia. El pecado no hace excepción de personas. El pecado no respeta personas, títulos, autoridades, nada. El pecado va a destruir nuestra vida, va a robarnos de toda nuestra pasión, de todo nuestro anhelo bueno, de todos nuestros deseos más importantes y nobles ante Dios. Nos va a robar de privilegios, nos va a robar de bendiciones, nos va a robar de la paz, nos va a robar del gozo, de la tranquilidad, de la familia, del bienestar. El pecado es un ladrón. No podemos tolerarlo. Como no lo haría, querido hermano, como no haría eso, dejar a una persona mala meterse a su casa. No lo toleraría así de rápido. Alguien que usted no conoce, que no le dio el permiso entrar y que nomás entre a su casa, le garantizo que usted se levantaría alarmado y dice: ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, que fuéramos así con el pecado, que no toleráramos el pecado en nuestras vidas. Dice Dios: te has hecho tolerante con el pecado. El pecado, hermano, nos roba de las bendiciones de Dios. Y siempre las consecuencias las sufrirán otros, especialmente aquellos quienes amamos. Siempre. Yo deseo que Dios bendiga a esta iglesia. Es el deseo más grande de mi vida, aparte de ser el hombre que debo ser para mi esposa y mis hijos como padre. Yo deseo que Dios bendiga este lugar.
Que Dios la bendiga grandemente, cada familia, cada persona, cada joven, cada señorita, cada niño, que Dios bendiga cada familia, cada núcleo de hogar, de representadas familias en múltiples formas aquí. Deseo la bendición de Dios, la gloria de Dios que descanse aquí, que sea listo para recibir, que podamos sentir la presencia de Dios, que Dios derrame su bendición, que Dios envíe las almas perdidas a este lugar, esta esquina, este hospital, los enfermos que vengan a ser sanos en Cristo. Yo deseo eso con todo mi corazón, pero siempre ha sido el mismo disco rayado. Hay pecado en el campamento, porque es lo único que detiene la bendición de Dios. Siempre ha sido igual. Desde los tiempos de Adán y Eva, siempre ha sido el pecado. Yo no sé quién será. A lo mejor es un pecado mío. A lo mejor es la razón por qué estoy aquí esta noche, para examinar mi corazón, para purificarme, para tirarme en el altar y decir: Señor, no quiero ser tropiezo, no quiero ser estorbo. Por favor, Señor, no me permitas tolerar el pecado en mi vida. Pero le pregunto, querido hermano, hermana, ¿qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Qué de ese pecado dentro de su corazón? ¿Qué de esa falta de perdón? Esos sentimientos de resentimientos. ¿Qué de esa amargura? Esa ira. Esos celos que tiene. Esa envidia quizás. ¿Qué de ese corazón malvado y perverso y vanidoso, querido hermano, que se está extraviando de la fe? Está extraviando sus hijos entre sus patas, entre sus pies. Perdón que diga patas. Pero ¿qué de usted, querido hermano? Pastor, ¿qué trae? Es que me enoja el pecado, hermano. Me enoja el pecado, porque he visto las consecuencias del pecado. Lo he visto de primera cara a cara. He visto los resultados inmediatos del pecado. He visto las consecuencias severas del pecado por personas que permiten el pecado, que toleran el pecado y piensan que pueden manejarlo, piensan que pueden controlarlo. Y el diablo, mi hermano, es más astuto que lo que usted y yo entendemos, mi hermano. No tolere el pecado, querido hermano. Rechácelo. José corrió del pecado. Y lo que yo le estoy llamando esta noche a hacer es correr del pecado. Si vamos a ver un avivamiento en nuestras vidas, si vamos a ver a Dios obrar en nuestras familias, si vamos a ver a Dios hacer lo que Él quiere y puede hacer, tenemos que tratar con nuestro pecado. Debemos arrepentirnos, porque Dios nos está esperando para que vengamos a Él en arrepentimiento. No solo toleraron el pecado, pero veo aquí también, escuche, que coparticiparon del pecado. Dice la Biblia en el versículo 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Elí perdió el favor de Dios en su vida, el privilegio de ser líder de Dios, el privilegio de ser sacerdote ante su pueblo, representarlo, porque no estorbó el pecado de sus hijos, porque toleró el pecado de sus hijos, porque pasó por alto el pecado en su vida. La complicidad de Tiatira. Muchos cristianos confunden amor con permisividad. Vuelvo a repetir, muchos cristianos confundimos el amor con permisividad, gracia con ausencia de disciplina, paciencia con indiferencia. Escúcheme, Elí no solo estorbó el pecado de sus hijos, no estorbó el pecado de sus hijos, pero Dios, cuando llegó Samuel a decirle a Elí
de su pecado, le dijo Samuel, por palabra de Dios, le dijo: ve, dile a Elí que por honrar más a sus hijos que a mí y permitir el pecado y no estorbar a sus hijos, dice, el pecado que él sabe. Esa palabra él sabe es muy importante ahí en el Antiguo Testamento. Son las palabras en hebreo, yadá. Yadá, y no sé, disculpe si lo estoy pronunciando mal, pero esa palabra es la misma palabra que Dios usó en Génesis cuando Adán conoció a Eva. Usa la palabra yadá, Eva, la mujer, la varona. Es decir, íntimamente tuvieron relaciones. Dios, escúcheme querido hermano, Dios metió a Elí en la cama de fornicación con sus hijos. Conectó a Elí con el pecado de sus hijos, porque Elí tenía hijos perfectos o imperfectos. No, todos aquí tenemos problemas con nuestros hijos. Todos fuimos malos hijos. Todos batallamos con el pecado. Dios no espera perfección, mi hermano. Dios no espera hijos perfectos como algunos de ustedes creen que a lo mejor así debería de ser. No, mi hermano, es imposible. Todos somos pecadores. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice de la Biblia. El problema no es que somos pecadores y fallamos. El problema es que no estorbamos el pecado. Y por no estorbar el pecado, somos copartícipes. Participamos en la complicidad del pecado. Dios nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Escúcheme. Dios dice: sed santos. Agarre esta verdad, hermano. Sed santos, ¿por qué? Sed santos, deja darte el motivo. Sed santos, deja darte toda la razón que necesitas. Sed santo, deja explicarte el por qué. Sed santos, deja darte toda la razón por el cual hacer berrinche, por el cual orar, ayunar, buscar a Dios, hacer lo que tengas que hacer, pero estorba el pecado en tu vida. Deja decirte por qué. Sed santos, porque yo soy santo. Muchos toleramos el pecado, participamos del pecado porque se nos olvida, mi hermano. ¿A quién debemos compararnos? ¿Quién es el que demanda de nosotros esto? Cuando yo soy la medida, escúcheme querido hermano, cuando yo soy la medida, cuando la justicia para aquí, entonces por supuesto que voy a cahuetear a mis hijos. Por supuesto que voy a voltear el rostro, pasar por alto. Por supuesto, porque entiendo mis pecados, mis errores. Estoy mirándome a mí mismo. Yo fallé. ¿Yo qué cara tengo? ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo puedo exigir? Y eso sucede mucho en nuestros hogares, entre matrimonios y con nuestros hijos. En vez, mi hermano, de pararnos firme en lo que Dios dice. Sí, hemos fallado. Sí, muchas veces nuestros hijos nos categorizan como hipócritas porque nos han visto en nuestros peores días, en nuestros peores momentos. Es verdad, nuestros padres siempre nos van a fallar, pero hay un Dios que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios nunca nos ha fallado y Él quiere que lo usemos a Él como medida. Él quiere que lo usemos a Él como la meta. Él quiere que lo miremos a Él como el autor y consumador de nuestra fe. Pero muchos, qué fácil es compararnos los unos a los otros. Y eso nos hace cómplices. Como Ananías y Zafira, que los dos conspiraron, dice la Biblia, para robar de Dios. Así muchos de nosotros. Quizás usted no levantó el arma, pero usted puso la bala. Quizás usted no sacó el cuchillo, pero usted lo afiló. Quizás usted no atacó al hermano, pero por acá lo criticó.
La iglesia no muere por persecución, muere por corrupción interna. Vuelvo a repetir, la iglesia no muere por persecución, muere por corrupción interna. Estamos corrompidos por dentro, estamos echados a perder. Con razón Dios no puede obrar como leemos y escuchamos del antano del ayer. Con razón las historias de avivamiento solo están encajonadas dentro de libros del pasado. Con razón nos encanta hablar de ellas y contar de ellas y recordarnos de ellos, porque nos hace sentir que a lo mejor el mismo Dios que trajo ese avivamiento tendrá compasión de nosotros. Pero le garantizo que esos cristianos no experimentaron avivamiento porque pensaban que Dios iba a tener misericordia, porque a lo mejor no experimentaron arrepentimiento, avivamiento, porque se arrepintieron, porque vieron su pecado como Dios lo miraba, porque se arrepintieron, abandonaron el pecado, se separaban del mundo, se santificaban y venían al altar. Por eso experimentaron avivamiento, no porque conocían las historias de David Brainerd, de Charles Wesley, de Adoniram Hudson, de Charles Finney, ese hombre orador que oraba y yo le contestaba todo. No, yo esta noche estoy aquí extrañando a nuestro querido pastor Alejandro Córdoba, un amigo, un soldado de la fe. No soy digno de hablar de él, no pretendo tener la autoridad para mencionarlo en alguna manera de autoridad. Lo que sí sé es que ese hombre me influenció a mí. Su ejemplo, su dedicación, su entrega, su devoción, su andar, su motivación de seguir, manejando millas, viajando millas en aviones, en hoteles, en casas de personas, en todas partes de Latinoamérica, yéndose. ¿Qué lo consumía? A pesar de su enfermedad, a pesar de lo que él era como ser humano, sus límites humanos, su familia, su iglesia, responsabilidades, sus hijos, que yo sé que él amaba. Creo yo, es porque Alejandro Córdoba, por más imperfecto que de seguro fue, no se descuidó. No se descuidó. Y le voy a decir por qué. Esa es la última verdad que encuentro en este pasaje. Número uno, dije yo que nos hemos hecho tolerantes del pecado. Número dos, nos hemos hecho copartícipes del pecado. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por último, nos hemos hecho, escúcheme, con mucho respeto, hermano, pero esta es la aplicación, nos hemos hecho inútiles. Para que entienda, incapaces. Note conmigo en el versículo 22. Dice: y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y note: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, note, pero a vosotros, ustedes que han sido fiel, ganando almas en la iglesia, sirviendo, asistiendo, cumpliendo, haciendo, ustedes, dice, los que han madurado, los que conozco su amor, su servicio, su fe, su paciencia, a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Note: yo os digo, no os impondré otra carga.
Wow. Hermano, sí, no solo Dios aquí nos habla de que Él reconoce nuestros límites. Dios nunca nos va a dar una prueba más allá de lo que podemos nosotros. Pero dentro del contexto de este pasaje, hermanos, el Señor dice: los puse allí. Ahí estaban ustedes en el epicentro del pecado. Ahí estaban, los puse en esa esquina, en el Sibley. Ahí los puse yo, cerca de una ciudad perdida, donde millones viven. Ahí los puse. Ahí estaban. Les di un auditorio inmenso, les di lugar, les di vehículos, les di oportunidad. Ahí los puse. Quería usarlos. Me imaginé poder usarlos en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad, en medio de las faldas de esa Jezabel, en medio de las sinagogas de Satanás. Ahí los puse. Pero ahora entiendo, ya no voy a poder ponerles más carga. Hasta ahí llegaron. Quisiera darte más, dice Dios, usarte más, pero ya vi que no puedes con más. Mateo 25 nos dice la parábola de los talentos. Mateo 25. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, lo que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. No fue accidente, no fue falta de conocimiento. Tú sabías cómo trabajo, tú sabías lo que yo hago, tú sabías qué hacer. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le dice la Biblia, le será quitado. Aún lo que tiene. Hermano, escúcheme. ¿Cuánto interés no le debemos a nuestro Dios? ¿Cuánto Dios no nos ha confiado? ¿Cuánta oportunidad? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas oportunidades Dios no nos ha confiado? Y un día Dios nos va a traer a cuentas, hermano. Sí, Dios nos va a traer a cuentas a usted y a mí por simple hecho de ser miembro de esta iglesia. No va a poder esconderse. No va a poder decir: es que no sabía. Usted bien sabía.
Pero dice Dios, les será quitado. Es exactamente lo que pasó aquí. No os impondré otra carga. Dios no deja de amaros, pero puede dejar de usarnos. Dios no deja de amarnos, pero puede dejar de usarnos. El rey Saúl, el rey de Israel, como otro no había él. Hombre fuerte, alto, grande. Comenzó humilde, pero ahora era el invencible Saúl. Y por no obedecer lo que Dios le pidió hacer, Dios le quitó su reino y lo reemplazó con el rey David. Elías, por amargarse, por meterse en una cueva con miedo. Ay, no, es que como yo he quedado, es que nadie me ama, nadie me apoya, nadie me aplaude, nadie me busca, nadie me invita, nadie me reconoce. Ya, miserable, como un niño llorón. Y Dios dijo, ya se te quitó el berrinche. Ya sácate el dedo. Ya se te pasó tu berrinche, niño, niña. Dijo Dios, ahora sal de aquí y vete ahí abajo porque tu reemplazante está esperándote. Sea algo que yo temo, y Dios conoce mi corazón. Desde la edad de 17 años de edad he estado tratando de servir a mi Dios. Dios me llamó, no lo merezco. Dios cambió mi vida. Dios me sacó del lodo cenagoso. Dios transformó mi vida. Si algo he estado tratando de hacer por estos 35 años, es simplemente regresarle a Dios sus intereses. Es simplemente darle a Dios lo que yo puedo. No es mi esposa, es la esposa que Dios me dio a mí. Es regalo de Dios. Tengo que cuidarla, tengo que ayudarle a llegar al cielo rica. Una mujer rica en el Señor es mi primer y más importante discípulo. Mis hijos son los míos que Dios me dio, nadie más. Si tan solo hubiera recibido eso, estoy endeudado con mi Dios. Pero cuántas más bendiciones, cuántos más ejemplos, cuántos más milagros, cuántas más veces Dios ha obrado, cuántas veces Dios me ha tenido misericordia. Y qué fácil nos quejamos. Andamos enojados, resentidos, molestos, amargados, en pleito con otras personas, enojados con el pastor, con la iglesia, como que si Dios nos debiera algo. Lucas 13, dice la Biblia. Lucas 13. Y vino a buscar fruto de ella. En ella no lo halló. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Estoy esperando ver fruto y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Querido hermano, cuando usted y yo toleramos el pecado, cuando usted y yo comparticipamos del pecado, nos convertimos en seres inútiles para Dios. Dios tiene que buscar a alguien más. Dios tiene que usar a alguien más. Y querido hermano, yo rehúso pensar que Dios tenga que hacerme un lado y Dios diga, yo voy a usar a alguien más. No quiero que Dios use. Yo quiero que Dios me use a mí.
No por egoísmo, no por orgullo. Pero es que le debo tanto a mi Dios. Le debo tanto a mi Dios. Y solo tengo una vida para hacerlo. Oh, querido hermano, no puede abrir sus ojos. No puede darse cuenta de lo bueno que Dios ha sido. Ya deje su pecado, ya deje su rebeldía, ya cambie su actitud, acérquese a Dios. Dios nos ha puesto aquí no por accidente. Es porque Dios quiere hacer algo grande aquí. Pero temo que como la iglesia de Tiatira, por más ocupada y más creciente cristianos, toleraron el pecado, conspiraron y participaron del pecado. Nadie hizo nada en su propia vida para parar el pecado. Y por lo tanto, Dios dice: te quería dar más carga, quería darte más, quería usarte más, quería ampliar tu ministerio, quería ayudarte, quería usarte más, porque yo puedo en ti, no tú, yo. Pero nos hicimos inútiles. Padre Santo,